cuando la ciudad me sobreviva. Cuando la ciudad me sobreviva para olvidarse de mi nombre, la llamaré desde el fondo de la tierra con mi voz de raíces. Serán de tierra mis palabras. Recogeré mi cuota de sangre entre los árboles. Me improvisaré de viento, de silencio horizontal a las 6 de la tarde. Renegaré mi muerte. Me negaré a olvidarme. Gritaré mi silencio entre los ruidos de las fábricas. Me levantaré a recoger la angustia de los domingos de lluvia y los años que pasaban buscándome entre los niños del parque. Exigiré que me devuelvan los días perdidos y las noches perdidas y los besos perdidos y el Dios que asesinaron entre las bibliotecas y las aulas. Cuando la ciudad me sobreviva, cuando me niegue sus calles, nadie podrá imponerme una muerte que yo no escogí nunca. Continuaré negándome a negarme. En mis palabras de lodo reventarán las flores. Mi garganta se hará de raíces que arañen la lluvia. Cuando la ciudad se olvide de mi nombre, yo estaré entre los niños que crecieron para jugar a la guerra. Estaré con un libro impidiendo la muerte, gritando desde las bibliotecas. Toda la humanidad pasará sobre mi olvido y yo seguiré negándome al silencio. Desde mi metro de tierra, desde mi silencio aturdido de protestas, continuaré creciendo en los incendios de hierba y en las hormigas que bajen a mi cuerpo. Nadie podrá obligarme a que desaparezca si he dejado la vida sobre todas las cosas. De 1988 data la última publicación de la poesía del maestro Luis Fernando Mejía, una reunión de varios de sus libros, y hasta entonces se consideraba una noticia incierta su paradero, una noticia incierta la voluntad creadora que había iluminado tantas lecturas en la vida de Pereira. Gracias a Gustavo Acosta, que como buen periodista e investigador hizo de una casualidad un viaje enorme para nosotros los que seguimos con pasión la cultura de nuestra ciudad, un rastreo que le permitió llegar a Luis Fernando Mejía, que permitió derrotar la desconfianza que durante tantos años había imposibilitado para todos nosotros saber de él, y de repente acompañarlo en sus caminos por el Azrán, donde vive entre Cartagena y Barranquilla. Luis Fernando Mejía viene a recoger sus huellas. Tituló una de sus crónicas más especiales sobre este encuentro, y es gracias a ello que podemos presentar en esta versión del 12º Festival Internacional de Poesía al maestro Luis Fernando Mejía 30 años después. Nuestro reconocimiento a Gustavo Acosta por este aporte y por construir este momento. Nuestro reconocimiento a ustedes que han venido a presenciar. Bienvenidos. Buenas noches. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias, Luis Fernando, por haberme recibido en Cartagena el 14 de julio del año 2014
Estábamos hablando ahora que hubo que romper muchas reticencias y muchas cosas como las que evoca Iván para que pues pudiéramos hablar. Como le he dicho a muchas personas, yo no soy el que más sabe de Luis Fernando Mejía. Hay excelentes poetas, escritores y profesores que han diseccionado su obra, hay tesis de grado, pero simplemente yo hacía ejercicio, siguiendo también una inquietud y una necesidad y un impulso que, pues, como podemos ver ahora, pues ha llegado a un momento que para mí es increíble. Buenas noches, Luis Fernando. Buenas noches, Gustavo. Pues voy a retomar un poco el momento de ayer cuando se presentó tu nueva antología. Creo que gozas de ser el único poeta peregrino que ha sido 2 veces antologizado. En la ciudad estamos haciendo un esfuerzo muy enorme y me cuento entre muchos de primero recoger las obras de muchos autores, darles orden: Eduardo López Jaramillo, Héctor Escobar Gutiérrez, Lisímaco Salazar, etc. Y cuentas con la suerte de tener 2 antologías ya, y creo que es apenas justo y es la respuesta a este clamor. Siguiendo esto, ayer hablábamos y pues John Jairo Carvajal Bernal explicaba su antología en orden cronológico y por qué mantener la cronología. Yo también voy a hacer un poco también así genealógico y voy a plantearte unos temas, digamos, siendo cronológicos. Se me ocurre para comenzar, tú lo mencionabas ayer, que todos tenemos en nuestra memoria el libro La resurrección de los juguetes, y tú lo que hemos visto es que fuiste un poeta precoz, un escritor precoz. Cuando ganas el premio con las bienaventuranzas eres casi menor de edad, y yo quiero que comencemos por allí. ¿Cuáles eran las lecturas de este poeta que dice que no jugaba con los juguetes? Cuéntanos un poco de eso y cómo surge la resurrección de los juguetes, pero quiero saber qué leías y quién fue tu maestro, cuáles fueron tus primeros libros y cómo llegas a la escritura. Mira, para mí la poesía es una catarsis. Yo escribo porque tengo necesidad de expulsar de mi espíritu las vivencias que me impresionan. Yo fui un niño que no jugué con cometas, que no supe dar cometas, que no supe jugar con un trompo, que nunca usé una cauchera porque, como digo en un poema, yo no era capaz de asesinar un trino. Y me dediqué no a jugar con los cometas, sino a escribir sobre las cometas, a escribir sobre los trompos, a escribir sobre los juguetes que no usaba, pero que mi espíritu jugaba con ellos. Por eso el primer libro es La resurrección de los juguetes. Ahí hay en el primer libro de Resurrección un poema que se sale de la temática infantil completamente, y son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas fueron escritas aquí en Pereira durante unas fiestas de la cosecha, y tenían un acento whitmaniano, ¿verdad? Porque ya para aquel entonces había yo empezado a leer a Whitman, a León Felipe, a Miguel Hernández, mientras en el colegio los padres jesuitas donde yo estudiaba nos enseñaban La luna de Diego Fala. Yo estaba leyendo a Miguel Hernández y tuve el privilegio y la gran ventaja de haberlo leído en uno de los textos que hicieron los milicianos españoles que combatieron con él en las trincheras y que estaba en poder de un poeta que se llamó Leonel Brand y que desafortunadamente se fue a la guerrilla y lo mataron. Entonces él administraba la librería Bonar de Alfonso Bonilla Aragón, y yo iba allí a escuchar los poemas de Miguel Hernández y los prefería obviamente a los de Diego Fala. De alguna manera, tú en esa época, creo que estamos hablando de la misma época, a finales de los años 50,
principios de los 60, emergió el movimiento nadaísta. Muchos te han asociado a lo largo de los años con el movimiento nadaísta. Recuerdo pues cuando te entrevisté que me explicabas por qué te incomodaba eso y cómo fue desmarcarse del movimiento nadaísta y si compartiste con ellos y cómo fue mantenerse como Luis Fernando Mejía y no ser inmiscuido. ¿Qué pasó? Sí, mira, yo pertenezco a la misma generación del movimiento nadaísta, aunque Gonzalo era 10 años mayor. Bien, Gonzalo fue realmente el profeta del movimiento nadaísta, aunque el verdadero inspirador del espíritu rebelde, que no del nadaísmo, de la rebeldía, fue el maestro Fernando González, a quien yo tuve el privilegio de visitar en otra parte. Era un santo laico, un hombre maravilloso, iluminado. Cuando el movimiento nadaísta surge con mi generación, ellos empiezan la protesta adjudicando los males del país a los poetas y queman en el parque, en la ciudad de Cali, en el parque de Efraín y María, queman la María y queman la Vorágine y hacen el manifiesto. Yo no estaba de acuerdo con eso. Yo siempre mantuve un profundo respeto por los viejos poetas y consideré que el problema no eran los poetas, el problema eran los políticos. Y fue por eso que me dediqué a combatir a los políticos tradicionales, lo que me trajo muchos dolores de cabeza, obviamente. Y tampoco utilicé mi poesía dentro del vanguardismo aquel de meter frases en un sombrero y irlas sacando para hacer las cosas, para asustar señoras burguesas, ¿no? Y la poesía tiene unos parámetros eternos y trataremos humildemente de acercarnos a esos parámetros y expresar lo que nuestro corazón siente, porque ante todo yo soy un poeta lírico y por eso me aparté del nadaísmo, que no de la amistad de los nadaístas, porque soy amigo de todos, compartí con ellos, fui un ratos inmensos. Es más, Gonzalo se fue a la tumba con un ramo de rosas que le puso mi mujer en su pecho, contrariando su voluntad. Pero es así, quería la contradicción de la vida, muérase con flores. Estamos pues tratando de encontrar esas claves cuando emergías, no de una manera silenciosa o subterránea, sino siempre llamaste mucho la atención. Todos han comentado mucho el impacto que generaban las disertaciones, los recitales. Luis Fernando Mejía marcó, o para los historiadores de la literatura, pues marca un hito. Yo quiero que nos refiramos un poco entonces también cómo te sientes tú dentro de la tradición pereirana, es decir, por un lado está lo que dices del nadaísmo, pero aquí pues digamos estábamos bajo el imperio de la versificación de Luis Carlos González. ¿Y en qué concepto tienes tú a Luis Carlos González? ¿Lo conociste? ¿Cómo sentías tu creación frente a lo que se hacía en este momento? Hablo de Euclides Jaramillo, Luis Carlos González. ¿Qué sentías que estabas haciendo frente a la tradición regional? Mira, Luis Carlos González fue un hombre extraordinario, un magnífico poeta. Antes de morir, pasamos una noche juntos, conversando, y me decía: mire, mijo, como yo no encontré editor para mis versos, me tocó editarlos en Titli. Y la gente se quedó convencida de que Luis Carlos González es un bambuquero, pero la mejor obra de Luis Carlos González son sus sonetos, que fueron editados una vez en un libro que se llama Cibaté, y que está, me supongo, agotada la edición, y la gente lo que conoce son sus bambucos, que son extraordinarios y bellísimos y demás, pero que no dan la dimensión de lo que es su poesía. Luis Carlos González es un poeta como el Tuerto López, del mismo corte, que los académicos que suelen clasificar a los poetas de una forma, de meterlos en la escuela, llamarían los antimodernistas. Y Luis Carlos González y Luis Carlos López tienen la misma dimensión. Desafortunadamente, nosotros
no solemos conocer, sino La Ruana, La Muchachita Peregrina, unos bambucos muy hermosos, pero que no son la verdadera poesía de Luis Carlos. Ahorita te definías como un poeta lírico, quiero volver sobre eso. Pues, anoche escuchábamos de tu voz, por ejemplo, unas odas, unas oraciones, para mí estás lleno de baladas. ¿Has intentado sonetos? Sí, claro, Sí. he escrito sonetos, claro. Mira, en los manuscritos de Lucio Malco yo trato de utilizar todos los metros, desde la prosa, el soneto, el román paladino, el verso blanco, todos, porque son varios personajes que intervienen en la obra y cada uno habla de acuerdo a su personalidad. Y hay uno que es un académico y ese académico habla en sonetos. No voy a recitarlo ahora, es un poema demasiado largo, pero si alguno tiene la oportunidad de leerlo, se darán cuenta que encuentran desde el román paladino a la misma usanza de don Gonzalo de Berceo, hasta un soneto tradicional con 14 metros y con rima sonante y demás, ¿no? Todas las fórmulas, sí. Porque muchas personas piensan, bueno, estos poetas escriben así porque no saben rimar, porque no saben las composiciones. No. Lo que pasa es que muchas veces la poesía trasciende el formalismo. Muchas veces las formalidades amarran las musas y las condenan. Y por eso es menester romper las ataduras para que el verso hable por sí mismo. Pero yo en esta obra utilicé todos los metros posibles. Por eso cuando los profesores que me otorgaron el premio la catalogaron, y perdónenme la modestia o la inmodestia, la catalogaron como obra maestra. Ahora que mencionas el premio y este libro en específico, yo quisiera hablar un poco ya de los años 70, cuando empiezas a viajar por Europa principalmente, España. Yo encuentro en tus libros varios poemas a García Lorca, a Miguel Hernández. Ahora me contabas una anécdota sobre Rafael Alberti, en fin. Yo quiero que hablemos un poco de la tradición hispanoamericana y que me cuentes cuál es la influencia, nos cuentes la influencia de la tradición, especialmente de la poesía española, en tu obra, y además ya cuando llegas a España, un poco las vivencias en España y lo que fue la lectura, el compartir tu obra en los auditorios de España y de Francia. Sí, mira, yo me fui a Europa a difundir el libro Camino hacia la Luz, principalmente, y a llevar flores a las tumbas de los poetas. Yo tengo un álbum de fotografías colocando flores en las tumbas de todos los poetas. Desafortunadamente no encontré la tumba de García Lorca, ni encontré la tumba de Miguel Hernández, pero les escribí unos poemas. No les pude poner unas flores, pero les eché unas flores, de esas flores verbales. Sobre la tradición española, mira, los poetas que golpearon mi corazón, que quizás pueden haber marcado en un momento de mi vida una influencia de la que uno trata de librarse, porque al principio la música de los grandes poetas nos arrastra y necesitamos luchar contra esa corriente, desnudarnos de esa influencia para poder encontrar nuestro propio corazón, nuestra propia expresión. Pues fueron indudablemente Miguel Hernández, Machado, García Lorca, Alberti, porque también hay otro grupo de poetas a los que se leyeron pero que pasaron sin tocarnos ni mancharnos, ¿verdad? Y eso no los nombro para que la gente vea cuáles son los que faltan. Yo, ahora que mencionabas este par de libros, siempre he visto que los libros de Luis Fernando Mejía son una obra de arte. Es decir, hablamos de Alquimia de los relojes clausurados con ese bello arte en carátula de Justo Arosemena, Camino hacia la Luz, que lo mencionabas, que es para mí también una obra maestra del diseño editorial de Sergio Trujillo.
los manuscritos de Lucio Malco, sin duda. Cuéntanos un poco cómo el poeta se encontraba con la producción de sus libros, qué implicaba esto. Entiendo que trabajaste en la época como publicista. Cuéntanos un poco de esta época, pero también para hablar de cómo es la concepción de tus libros. Mira, el primer libro me cayó de sorpresa realmente, porque yo había escrito las bienaventuranzas, ya te dije, durante una fiesta de la cosecha, en la azotea de un edificio aquí en Pereira, donde un amigo tenía una guardilla que la llamaba La Favela, retrayendo el término de las favelas brasileras. Y ahí lo escribí, pero yo escribo a mano, no he sabido escribir a máquina, pero tenía una amiga que me pasaba los poemas a máquina. Y esta señora, yo le llevé para Carrán, ella copió el poema y sin consultarme, sin decirme nada, lo mandó a un concurso nacional de poesía que estaba celebrando en Manizales en ese momento, y en esa época Manizales era el meridiano cultural de la República, ¿verdad? Lo mandó con un seudónimo muy femenino, Bruno Blanco. Y de repente Bruno Blanco se gana el premio. Y ella es la que me avisa, porque ella es la que estaba pendiente de todo. Me dice: te has ganado un premio, la Violeta de Oro en Manizales. Bueno, yo me vengo a Manizales, estaban esperando una persona, yo era un imberbe, un muchacho imberbe, estaban los pelillos ahí naciendo. Y me ganó el premio. Entonces eso me daba derecho a ser incluido en la colección de escritores caldenses. Entonces, vamos a editar el libro, y dije, bueno, vamos a hacer una cosa. La carátula, que me la haga un niño. Porque como hablamos de juguetes, entonces debe ser un niño el que haga la carátula. Y fuimos a la Escuela de Bellas Artes de Manizales, hicimos un concurso entre los niños de 8 a 10 años, y este niño se llamaba José Legario Papín, ya es un viejo. Se ganó el concurso y él fue el que hizo la carátula del primer libro. El segundo libro, Alquimia de los relojes clausurados, que ya es otro tema, porque ese libro es en el momento en que me toca enfrentarme con la vida, con el trabajo. Tengo ya una hija, se hace menester comprar mercado, es necesario, ya llega la realidad de marcar tarjeta. Eso es un conflicto, ¿no? Un conflicto, porque mi tiempo no tiene tiempo para los minutos y las horas, y ahí me están cobrando por minutos el derecho a vivir. ¿Marcando tarjeta? Es terrible, y tengo que destruir los relojes. Y mentalmente destruir los relojes, obviamente que el de la tarjeta seguía allí, gravitando sobre mí. Bueno, y entonces clausuré definitivamente los relojes, por lo menos en la mente. Pero yo decía, yo le pago a la vida por semanas el derecho a vivir, y no pregunto a la usura de las horas cuánto pago en espera por un pan. Hoy es domingo, hija mía, y podemos jugar. Me sentía amarrado, no era dueño de mi tiempo, y esa era precisamente una de mis aspiraciones. Yo recuerdo que cuando era un niño me decía, ¿usted qué va a hacer cuando esté grande, mijo? Yo decía, un hombre libre. Este muchachito se enloqueció. Y cuando llego a la realidad me doy cuenta de que no, que estoy amarrado, encadenado a los relojes. Entonces tenía toda la razón, se enloqueció, porque el anhelo de libertad es una forma de la locura, de la deliciosa locura, pero una forma. Sí, y siguiendo con la concepción de los otros dos libros, Camino hacia la luz y los manuscritos de Lucio Malco, ¿cómo fue la construcción de esos libros? Mira, El Camino hacia la luz es un libro que marca un hito dentro de mi vida. Marca un hito dentro de mi vida porque me cambia fundamentalmente el enfoque de mi vida.
Tanto que al principio yo no pensaba titular Camino hacia la Luz, sino Testimonio del Milagro. Pero después me pareció como un poquito título como de novena. Y resolví cambiarlo. Voy a contarte esa historia. Yo era racionalista, materialista, pseudomarxista, estaba pues muy en las realidades terrenales, ecológico. Y de repente un día nos fuimos, mi mujer, mi niña y yo, para el mar. En ese entonces yo era profesor, era la época en que todavía creía que sabía cosas y tenía la osadía de enseñar. Luego me di cuenta de que no sabía nada y ya dejé la pretensión de ser maestro. Iba recogiendo piedrecitas, porque a mí me encantan las piedras, las formas. Además son obras maestras, son esculturas maravillosas, hechas por el viento, hechas por el agua, hechas por la lluvia. Yo recogí unas piedrecitas y las puse en el escritorio donde tenía una rume de exámenes para calificar. De repente me puse, cuando regresamos del viaje, me puse a mirar las piedras y comenzó un acto de introspección. Y entré en lo que los místicos españoles llamaban éxtasis inspirado. Y entré hasta las fases intrauterinas, y por eso el poema comienza con la formación en el vientre de la madre y sus conexiones con la vida. Y va pasando el tiempo, y mientras las cosas sucedían por fuera, mi vida se iba desarrollando por dentro, iba pasando por todas las etapas vitales, por todo lo vivido. Y yo, mientras tanto, ponía como unos pequeños notificaciones de lo que estaba sucediendo dentro de mí. Mi familia, que está acostumbrada a que yo me aparto y a veces no hablo ni como, no les gusta molestarme en ese momento porque es como torear el león. No, tranquilo. Cuando terminé todo este viaje, cuando terminé toda esta peregrinación terrible sobre mi sangre y volví a la realidad, yo me di cuenta de que todas las cosas en las que yo había fundamentado mi pensamiento, mi creencia y mi fe no tenían ninguna validez. Y entonces mandé a llamar a un primo que vivía cerca y llega, ya mándemelo a llamar que venga, y lo veo y le digo, Williamcito, voy a darte una noticia maravillosa. Y digo, ¿qué? Dios existe. Entonces volteé y le dije a mi mujer, ahora sí se enloqueció del todo. Yo, frente a eso, me quedé alucinado, porque bueno, ¿qué fue lo que pasó? Yo estoy en otra dimensión que no he vivido nunca, yo necesito hacer algo para comprobar eso. Y 2 días después me fui con los manuscritos al Colegio de los Sagrados Corazones, donde mi niña estudiaba en el kinder. Yo nunca había orado, yo rezaba repitiendo, como había oído a mi mamá, Dios será el María, repitiendo como loro, ¿no? Pero orar, entrar en meditación profunda no lo había hecho jamás. Y ya estaba atemorizado de la experiencia que había vivido, y me fui caminando pidiendo una señal que me mostrara que yo no estaba loco, porque realmente si lo que había visto era la locura y lo que están, a lo mejor estaba loco. Y entonces si estaba loco, la locura era deliciosa. Quería volver allá a ese estado estático en que había estado. Cuando llego al colegio y timbro, en el momento en que timbro, tiembla la tierra. Y se demoran a abrirme la puerta. Cuando abren la puerta, aparece una monjita con las manos juntadas de tierra y me dice, ¡ay, profesor! Porque también era profesora allí en el colegio de la niña mía, pero en bachillerato. Y es que estaba recogiendo una matera que se cayó en el salón del kinder. Dije, madre, ¿por qué no me muestra dónde cayó la matera? Y había caído sobre el pupitre de mi niña. Yo lo empecé a ver como una señal extraña. Y dije, madre, yo he venido a leerles un poema que escribí. Ay, nos reunimos en la clausura con todas las monjitas.
Le leí el poema con la emoción que tenía todavía de esa vivencia, y cuando terminé de leer el poema, se pararon las monjitas a cantar, y la más anciana de todas lloraba, y definitivamente Dios existe. Claro, porque yo me venía planteando la inquietud si Dios existía o no. Y ya lo había dicho muchas veces del poema de Dios número 1, el poema de Dios número 2, el poema de Dios número 3, el poema de Dios número 4, siempre planteándome con el conflicto de Dios. Pero el ciego, que es el personaje que termina viendo en el camino hacia la luz, ora y dice: cada que me ha importunado tu existencia, te he destruido, Señor, con la razón. Para reconstruirte con mentiras, te he vuelto poesía, Señor. Sin embargo, y esto solo lo sabemos tú y yo, no podríamos existir ninguno sin uno de los dos. Evidentemente la evolución en la obra va con esa evolución personal, y yo quiero que aprovechemos, ya que reconoces la mutación que hay en el creador, y muchos temas redundan sobre las búsquedas personales, pero cuando leemos tu poesía encontramos también unos poemas muy de la preocupación social. Evidentemente el águila es una de las imágenes con la que has expresado una de tus preocupaciones o representaciones de lo político. Cuando escuchábamos ayer Oración por un bandido, o por ejemplo cuando leo el poema Armero, que nos deja tan mal parados a los periodistas y a los medios, y lo lleva a uno también como a cuestionarse mucho sobre el oficio y sobre la información. Yo quiero que hablemos de esa poesía que no has descuidado, porque también quiero que hablemos ahora, después de la otra poesía, que parte de la que recoge la nueva antología de Eclepsida, pero hablemos un poco de esa permanente preocupación por la poesía, digamos, de la realidad, si la podemos llamar así. ¿A qué obedece esa poesía? ¿Cuál es, cuando piensas en los medios, en la realidad colombiana, ahora hablas de los políticos, esta poesía, qué lugar ocupa en tu trabajo? Mira, vamos a dividir el tema porque hay varias cosas que acotar. El poema Armero, hubo dos tragedias, una la avalancha y otra la transmisión por la televisión. La transmisión por la televisión fue peor que la misma avalancha, porque convirtieron la tragedia en un espectáculo macabro. Yo lo único que hago es contar lo que sucedió. Yo recuerdo que ese poema se difundió en panfletos en el Tolima a raíz de eso. Lo leyó muchísima gente, porque realmente las personas afectadas estaban no solamente afectadas por el dolor inmenso que causó el lodo sobre sus cuerpos, sino el que causó la infamia de esta exhibición terrible y escandalosa que hicieron los medios, llamando a lista a los muertos, mostrándolos montando en la bicicleta, en el carro. ¡Horroroso! ¿Sí? Ahora, frente a la cuestión, yo nunca quise hacer poesía política, repito. La política yo la ejercí activamente, luchando, organizando a la gente, yendo a los barrios, hablando con las personas, haciendo marchas, ejerciendo protestas, pero mi poesía no quise contaminarla ni convertirla en un panfleto, pero la realidad social no podía pasar desapercibida. Como Machado, como Hernández. Claro, como Hernández, como Machado, como todos los poetas, sí, así es. Pero no me iba a poner a hacer pues panfleto político, no. Pero ahí estaba, ¿cómo podía yo escribir sobre los niños asesinados? ¿Cómo no podía, si veía que asesinaban a los niños, cómo podía pasar desapercibido? Ese dolor tenía que ser expresado porque lo estaba sintiendo dentro de mi corazón, y entonces lo tenía que contar, ¿verdad? ¿Cómo no podía contar al hombre que le quitan la esquina y las naranjas por orden del alcalde?
porque le quitan, está vendiendo sus naranjitas, y van y lo despojan, le quitan al vendedor de peces de color. Bueno, ya ustedes lo verán en los poemas, cuáles son las protestas que yo hago sobre esos temas que tú haces referencia. Ok, claro. Y dentro de esta permanente búsqueda del creador, cuando pues hicimos el viaje a Cartagena y le concediste a la revista Luna de Locos unos inéditos, Sí. y yo me mostraste mucho material en Cartagena y me di cuenta que, sumado a todas las formas o estilos que hayas tenido en todas tus épocas, estabas haciendo unos haikus, unos epigramas. Háblanos un poco de lo último, de lo que está en el libro inédito, de una parte que recoge la antología de Clepsidra. Entonces, háblanos de este salto, tiene que ver un poco con estas pesquisas espirituales, con este progreso que seguimos haciendo en lo espiritual o en lo interior. Hablamos de esta nueva poesía. Sí, mira, cuando yo me retiro, me aparto completamente, sigo escribiendo, obviamente, ya no tengo afán de publicar, ya no tengo afán de difundir, bueno, yo, como les comentaba quizá en la reunión anterior que tuvimos, bien, esto lo dejo para que lo publiquen después de muerto, porque los poetas somos como la yuca, no producimos sino enterrados. Yo se los dejo. Ya como no he muerto malo, entonces va a ser muy bueno las personas que llegarán después. Y nunca pensé publicar ninguno de sus poemas, pero seguía escribiendo. Entonces, había unos que eran los haikus, los epigramas, o sea, poemas breves, que son chispazos pequeños. Yo nunca he publicado ningún haiku. Los tengo, inclusive en esta antología no se publicó ninguno. O sea, solamente algunos de los poemas que pensaba compilar para que fuera publicado post-mortem en un libro que llamaba Palabras para retener el crepúsculo, porque son los poemas de la madurez. Las personas que ya traspasamos cierta edad somos los testigos del crepúsculo. Y el crepúsculo es la forma en que el día muere, y a veces muere entre destellos y arrebores llena de sangre, otras muere apacible y otras veces muere llorando con un poco de lluvia. Pero son las 6 de la tarde, que es una hora obsesiva dentro de mi poesía, porque es la hora en que el día muere, es la hora en que la noche se presenta. Entonces, tengo los poemas ya de la madurez. A mi familia no les gusta que los recite. ¿Por qué? Porque eso es el enfrentamiento con el paso que sigue, con la muerte. La mayoría de las personas le temen mucho a la muerte. Y no es que yo no le tema a la muerte, yo a la muerte no le temo, yo le temo es a la morida. Ayer utilizabas la palabra ostracismo cuando hablamos del punto de hace 30 años que decides tomar distancia de muchas cosas, y me gustaría que nos contaras un poco el ashram. Es que esto causa mucha inquietud, las notas que replicamos en la revista y en el periódico iban acompañadas de las fotos que te dicen del ashram, que es difícil de pronunciar, y que yo creo que muchos queremos saber qué es el ashram, porque el ashram que has hecho allá durante 30 años, cuéntanos un poco de la anécdota de la construcción. Sí, puedo contarte, mira. En el año 78 fui yo a leer mis versos a la Universidad de París, la que queda en la plazuela de la Sorbonne, a los lectores de español. Y después de que terminé la lectura de poemas, me invitaron el rector de la universidad y unos profesores a un cóctel. Y uno de ellos me dijo: tú vas a construir un ashram y vas a formar parte de la gran fraternidad blanca universal. Yo pensé que era una cuestión de trago. Claro que yo le decía que sí, porque yo era el invitado.
Y pasó la vida, yo me vine para Colombia, sucedió una serie de avatares terribles, sufrimos persecuciones, secuestros, luchas políticas, enfrentamientos familiares, bueno, 1000 tempestades violentas que me hicieron coger la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que del mundo han sido, como decía don Pedro Calderón de la Barca, y retirarme del mundanario. Y me fui a una playa solitaria. En esa época, para llegar a ese sitio había que ir en burro, no había carretera, no había nada. Y empecé a construir una casa con las medidas áureas. Lo primero que hice fue mirar una estrella y trazar de una estrella hacia el fondo, en un punto, y poner allí un mojón y hacer una fuente que midiera 3 metros con 14 centímetros el valor de pi. Y luego, tomando como base el número 17, que de acuerdo a la enseñanza pitagórica expresa el número del universo, construir una rotonda que marcara los 12 signos zodiacales. Porque hago un paréntesis aquí para decir que después de la experiencia de Camino hacia la Luz, me di cuenta de que a la verdad no se llegaba por la lógica, sino por la analogía. Y que nosotros, como somos educados dentro de un pensamiento cartesiano lógico, no podemos entender las cosas cuando se expresan a través de la analogía. Y entonces eso me llevó a estudiar ciencias antiguas, entre ellas la astrología, y me convertí en astrólogo. Al principio muy difícil porque no se conseguían textos para leer. Tenía los primeros textos en que empecé a estudiar astrología eran en francés, y mi francés bastante chapucero, y con la ayuda de un diccionario y con grandes esfuerzos lo empecé a introducirme poco a poco. Más adelante empezaron ya, cuando había caído Franco y demás, a permitirse la traducción al castellano de los grandes textos de los maestros astrólogos, y me fui pues avanzando más y más y más en el tema. Pero decía que construí esta casa y vino el huracán Joan. Primero, como no había carretera donde llevar los materiales ni nada, la hice con las medidas áureas en base al número 16. ¿Cuáles son las medidas áureas? Voy a recordárselas. Donde la menor es a la mayor, como la mayor es al todo. Y el número era 17. En base a eso hice todas las medidas. Una casa, una triunidad, una casa que son 3 casas en una. Puse una fuente allí, hice un jardín sefilótico para recordar el árbol de la vida, de la vieja cábala mística de los judíos. Y un camino con las piedras que marcaban los signos de Vichín para poder meditar. Estábamos en esos cuando vino el huracán Joana y la arrasó con todo. Allí quedamos mi mujer y yo, porque ya para ese entonces mi hija se había casado, no vivía con nosotros. Nos quedamos, ella teniendo un mundo de papeles con mis poemas para protegerlos y tomando agua con un poco de canela porque se inundó todo, hasta que vinieron a rescatarnos como 2 o 3 días después. Arrasó todo y claro, las pretensiones, la vanidad, yo hacer un arma, ¿cómo es posible? Claro, la naturaleza tenía que vengarse y derrotarme para que aprendiera. Y digo, bueno, desisto de esta cosa. Pero no podía desistir, era una necesidad, tenía que vivir en algún sitio y tenía que construir mi propio sitio, y mi propio sitio tenía que ser así, con las medidas áureas y en toda esta armonía. Para ese entonces habían ya pasado el tiempo, porque eso fue el huracán fue en el año 82. Me trazaron una carretera cerca de la finca, que trajo pues un mundo de gente, acabó con la soledad, pero me consuelan los amigos, le valorizó la tierra. Depende de lo que se entienda por valorizar. Valorizó desde el punto de vista económico, desvalorizó desde el punto espiritual. Pero bueno, eso depende de cómo se mire. Acuérdense del refrán popular que dice que en este mundo engañoso nada es verdad ni es mentira, todo depende del color con que se mira. Resolvimos entonces reconstruirlo, pero ya con materiales. Y entonces lo hicimos con materiales y allí
vivimos mucho tiempo. Últimamente no hemos podido vivir permanentemente como era nuestro deseo, tenemos que alternar viviendo en Cartagena un tiempo y otro tiempo en Larra por razones de salud y de edad. Luis Fernando, entonces retomando este giro que de alguna manera pues yo me sentí en algún momento un poco avergonzado de haber interrumpido ese retiro y de alguna manera también haber nosotros retrotraído la figura de Luis Fernando a lo público, o por lo menos, pero también fue muy interesante sacarte del mito donde muchos pensaban que habías fallecido. Yo digo esto porque quiero preguntarte cómo te sientes en Pereira, donde has vuelto a leer Cuando la ciudad me sobreviva y otras cosas que creaste aquí en la ciudad, donde aparecieron tus primeros libros. En este momento, además después que sales de Larra, vienes de Cartagena, estás en Pereira, rehaciendo las huellas. ¿Qué significado esto para ti? Mira, si muy apresurado. No, yo te digo, cuando dicen que estaba muerto, yo pienso que sí, y que estoy como resucitando, ¿no? Pero resucitando a otro mundo completamente distinto al que yo dejé. Anoche no pude dormir, pero no porque haya pasado una mala noche, no porque pasó una noche muy buena, pero no era divirtiéndome, sino tratando de digerir las emociones, de volverme a encontrar con la gente, de abrazar a los amigos, de ver los rostros amados, olvidados, un mundo de cosas y de emociones que era muy difícil de digerir en un solo momento. Entonces no dormí, pero fue una emoción tremenda. Ahora noto la ciudad completamente transformada, completamente distinta, y algo que me maravilla y que me tiene profundamente emocionado. Hace 50 años yo quería que Pereira fuera una ciudad de poetas, una ciudad de músicos, una ciudad culta, y obviamente pues eso era un sueño utópico, porque esto era una ciudad de comerciantes, de ganaderos, de gente, de empresarios y demás, pero los poetas eran un poco sospechosos. Y sin embargo, hoy en día, esta es una ciudad de poetas, de músicos, de artistas, hay una facultad de filosofía, y entonces la ciudad se está transformando, y la gente es el alma de los pueblos, entonces el alma de Pereira se transforma, se espiritualiza, y yo me lleno de regocijo, porque he podido ver uno de mis sueños cumplido. Por eso esta noche le he pedido a mis amigos de la Luna de Locos que me reúnan un grupo de esos jóvenes intelectuales, artistas y poetas, porque quiero dialogar con ellos, quiero conversar con ellos, los quiero ver y sentir, porque son como si fueran hijos de mis anhelos, hijos de mis aspiraciones, hijos de mis deseos, que me llenan de regocijo y de placer y de emoción mi corazón. Ha sido para mí, pues, como se lo reiteré a Giovanni y todos, un privilegio, un placer, y pues muchas gracias por habernos, pues, por estar acá. Sencillamente, muchísimas gracias personalmente. Es para mí un privilegio y espero que para todos los asistentes. Muchas gracias. Antes de irnos, les voy a leer uno de los últimos poemas escritos, de esos que mi familia dice, no lea eso, papá, más bien lea la... Ándale, niño. Mi nieto me dice, mi abuelo me dice, no abuelo, no sea pendejo, no lea eso, lea los poemas mágicos. ¿Cuántos años tiene el nieto? Tiene 30 años. Está escuchando por Facebook. Seguro. Ahora me mata cuando sale. De tanta distancia no te puede matar. A ver si lo encuentro. Me
me olvidaré de mí. Me olvidaré de mí. Me iré fundiendo en ondas deletéreas, sumergiéndome en niebla de silencios, en incendios de sed, en la agonía de un pozo sin final. La huella herida de mi paso fugaz por la doliente vía que conduce al dolor del albedrío de no tener a Dios como testigo, se borrará en la arena del olvido. Me dormiré despacio como un niño cansado de jugar, adolorido de tanto tropezar. Me iré tranquilo, paso a paso, en silencio confundido con la sombra que expande el alarido de un grito en la garganta suspendido. El corazón, atado a un nudo enceguecido, se volverá luciérnaga encendida en túnel de fantasmas, confundida en ráfagas de luz, dolor y olvido, espejo de la vida. Me olvidaré de mí, seré un suspiro al final del camino, despertaré en el sueño del olvido. El final es el punto de partida. Vive Pereira, vive Luna de Locos. He hecho como 50 veces esta frase, pero siempre me sirve para decir que hay muchos poetas que están acompañando esta lectura de poemas por distintos lugares de la ciudad y que a continuación de este encuentro entrañable con el maestro Luis Fernando Mejía, pues va a tener ocasión en este recinto del Centro Colomboamericano en Pereira una nueva gala de poesía. El maestro Luis Fernando Mejía va a atender firma de libros a continuación en la salida del teatro y vamos a dar transición a la instalación de los poetas que acompañarán esta gala de poesía. Bienvenidos otra vez. Gracias.